Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasaba por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor,
Las sociedades se distinguen por su cultura, se distinguen también por su topografía, por la situación terrenal donde están. Se distinguen también por su espiritualidad, por su fe. Y también al mismo tiempo, en lo que se distinguen, también tienen muchas cosas en lo que tenemos actitudes comunes. El Evangelio de hoy nos pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y aquí se trata de saber quién es el que está cercano, quién es el que está junto a mí. Hay sociedades en las cuales se han automatizado, se han hecho de una vida tan individualista que no se saludan. Hay muchas colonias hoy donde los vecinos no se conocen el uno al otro. Hay sociedades en las cuales se ven esas multitudes de las ciudades, de las megaciudades del mundo, donde puede una persona enfermarse, caer al suelo y pasa la gente y se le queda viendo. Muchos de esos gestos del individualismo han florecido mucho en las sociedades modernas. Pero hay ciudades y hay, sobre todo esos pueblos pequeños y sobre todo donde la gente tiene un contacto humano más cercano, la gente se saluda, la gente se conoce por el nombre y en muchos pueblos se conocen muchos hasta por un sobrenombre que les ponen a la gente. Aquí se trata de respondernos, ¿quién es mi prójimo? La cercanía con otra persona se puede dar por los lazos de la sangre. Los hermanos, los tíos, los primos, los abuelos. Se tiene una relación de sangre, se tiene una descendencia, se tiene una familia. Y esa es una primera proximidad, ese es un primer prójimo. Los lazos carnales, los lazos de la sangre. Pero también puede haber otras cercanías entre las personas que son cercanías de intereses por la cultura, de intereses por un partido político, de intereses por la ideología, porque pienso de esta forma y yo pienso igual que el otro y se van formando grupos. O también se dan cercanías por ciertas actividades comunes. Por ejemplo, pues el hacer un grupo de bien social en determinado campo, en el campo de los niños, de los enfermos, de los ancianos, de la educación, etcétera. Es otra forma de ser prójimo, es otra forma de tener una cercanía tanto intelectual como afectiva, una cercanía de trabajo. Pero hay otra forma más profunda, incluso encima por los lazos de la sangre y de los intereses. Y es esta que nos propone Cristo nuestro Señor, la que nosotros como cristianos tenemos. Y para responder quién es mi prójimo, necesitamos ir a esa fuente de donde nace la amistad del ser humano con Dios y de los seres humanos entre sí.
y es la amistad espiritual, es la cercanía espiritual. Y esa brota del bautismo. Llevamos la misma sangre de Cristo, todos somos hijos de Dios, todos tenemos una misma causa, ser discípulos misioneros de Jesucristo. Y esa causa y esa cercanía es mucho más profunda. Es una especie de biología espiritual. ¿Quién es mi prójimo? El otro, el que está frente a mí. Pero aquí el Evangelio nos da una situación de necesidad, una situación de necesidad de que sea atendida una persona. Y ven cómo comienza a poner el ejemplo. Pasó un sacerdote de los que se dedicaban al culto en el Antiguo Testamento. Y ese sacerdote pasó de largo, no le hizo caso al que estaba necesitado. Y esa es una crítica y esa es una llamada muy fuerte de Jesús a los que celebramos el culto, a los que somos sacerdotes. Y es una crítica profunda. Enseguida dice, pasó un samaritano, pasó uno que no tenía, dice el samaritano es alguien que incluso es medio despreciado. Y él le hizo caso, lo curó, lo atendió y atendió a aquel ser humano. Aquí hay una cosa muy importante que descubrir. Yo les decía hace unos días que no bastaba con venir a misa. Pues ahora hay otra expresión también profunda. No basta solamente con expresar el culto y ser representante del culto. Es necesario tener el amor de Dios nuestro Señor y reconocer el rostro del ser humano, reconocer el rostro del otro. Y esta es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia que le expresa el Evangelio diciendo que nadie puede amar al otro si no ama a Dios. Y que nadie puede amar a Dios si no ama al otro. Ahí doy una corresponsabilidad muy profunda entre Dios y el ser humano, entre el ser humano y el ser humano. ¿Cómo se sella y cómo sé yo que es auténtico mi amor por los demás? Cuando amo profundamente a Dios. ¿Cómo sé yo que mi fe, que el culto que celebro, que lo que digo que yo amo a Dios es verdadero y es auténtico? Cuando amo a los demás. Y ahí no hay más explicaciones, ni hay más que darle vuelta. Muchas veces tenemos el gran peligro con la fe y con el culto y con nuestras prácticas religiosas de darle vuelta a las cosas, y no ir a la esencia del Evangelio, que es el reconocer el rostro de mi hermano, sobre todo el más necesitado, sobre todo aquel que está triste, sobre todo aquel que se ha equivocado, sobre todo aquel que clama clemencia y misericordia porque está desamparado. Un cristianismo sin la misericordia y sin las obras de misericordia no es cristianismo. Y eso tiene consecuencias muy profundas. Tiene consecuencias muy profundas para nuestras parroquias. Tiene consecuencias muy profundas para la práctica de la fe en las familias. Tiene consecuencias muy profundas para los planes pastorales de la iglesia.
es el rostro del otro, es el rostro de mi prójimo, es el rostro de Dios, es reconocer a Dios en el otro. Que Dios nuestro Señor nos ayude a saber entender que los lazos espirituales son más profundos que los lazos de la sangre. Es que los lazos espirituales son más profundos que los lazos de cualquier otro interés o incluso convicción que yo pueda tener para hacer el bien. Son los lazos de Dios. Es la sacralidad de la persona que está ahí necesitada. Y todos estamos necesitados. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que está frente a mí. Aquel que tiene necesidad de amor. Nadie puede vivir sin ser amado. Esta es la belleza de la fe cristiana. La belleza de la fe cristiana, que el amor de Dios se hace vida en el amor a los demás. Que Dios nuestro Señor nos ayude a entender profundamente qué significa ser cristiano.